poderoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Amén. Él es todopoderoso. ¿Cuántos dicen amén? Padre Santo, Padre bueno, gracias te damos, Señor, porque, Señor, tú estás aquí con nosotros, Señor. Gracias, Padre Celestial, porque tú das en abundancia, Señor, para así traer, Señor, ante tu altar, Señor, como lo hemos hecho ahora, Padre Celestial, porque de lo recibido de tu mano es que te damos para atrás, Señor, porque todo es tuyo, Señor. Te pedimos que recibas estos diezmos y estas ofrendas, Señor, y que sean de lo grato ante tu presencia, y que tú sigas bendiciendo a tu pueblo, Señor. En el nombre de Jesús, recíbelos. Amén. Así puede tomar su lugar en esta hora. Y bienvenidos sean a todos, bienvenidas las visitas, bienvenido cada uno de ustedes. Y los que están en sus hogares, pues también un saludo a ustedes, que esperamos que nos están siguiendo en las redes sociales. No hay ninguna visita, todos son de casa, todos son de aquí, ¿verdad? Bueno, pues bienvenidos a todos en este viernes. Ya estamos a punto de terminar el año y gracias a Dios, ¿verdad? Aquí estamos en victoria, dándole gracias a Dios porque este año ya se nos fue y ya ya vienen las Christmas, viene el Año Nuevo y vamos a organizarnos para celebrar, ¿verdad? A ver cómo le hacemos para celebrar. De un modo u otro vamos a celebrar la Navidad y el Año Nuevo sí lo queremos pasar aquí, que va a ser un viernes aquí, un jueves para hacer el viernes. Y vamos a ver cómo nos organizamos. Ya vamos a hacer un programa para ese día. Y yo sé que los niños también tienen algo para Navidad, van a hacer un play con Miss Kim. Así es que algunos días van a estar ellos a lo mejor practicando cuando haya servicios. Do you will do this tonight or next week? Wednesday and Fridays. Okay, bueno, it's only a couple weeks. O sea que ya va a estar los miércoles y los viernes con unos niños en la parte de atrás practicando un play que van a tener. No sé cuántos niños van a ser. Mejor ya. Any kids, whatever they want. Todos los que quieran salir en un play, pues véanse con Miss Kim. Y así pues pueden participar todos los que quieran. En realidad pues ella le estará dando instrucciones. Eso es el miércoles y el viernes de cada servicio hasta que llegue el día del play. Ese día lo vamos a hacer el viernes, el play, el 25, y ese día vamos a celebrar Navidad. Y vamos a hacer unos cambios porque el viernes el último viernes toca el 25, que es normalmente de jóvenes. Pero ya hablamos con Marvin para así cambiarlo el día, que sea el viernes de jóvenes, que sea un viernes antes, que va a ser el 18. Entonces el día 18 va a ser de los jóvenes de este mes, para así el viernes celebrar Navidad aquí todos juntos. Y el viernes de la próxima semana, de la semana siguiente, va a ser Año Nuevo, pues también aquí vamos a estar desde el jueves y vamos a cambiar el miércoles por el jueves, o sea que el miércoles de ese día, el último miércoles no va a haber servicio, sino que lo vamos a cambiar para el jueves, para así el jueves celebrar Año Nuevo aquí y amanecer el viernes, o sea, dándole gracias a Dios por un año. Y el viernes pues sí va a haber servicio. Bueno, ahí les vamos a estar dando más información. ¿Qué tal si vamos al mensaje de hoy, a la palabra de Dios? El tema que yo le puse, el nombre para esta enseñanza, el tema es el poder de Dios a favor del hombre. Ese es el tema. Acuérdense que el último mensaje que traje, que fue el domingo, el tema era cuando Dios no manifiesta su poder. Y estuvimos hablando de que a veces Dios no manifiesta su poder cuando nosotros tenemos una necesidad, estamos pasando por aflicción, algún dolor y queremos que Dios nos sane, que Dios nos liberte, y a veces Dios no lo hace. A veces Él hace como Él quiere y tenemos fe que Dios lo puede hacer, pero la enseñanza de Dios se trataba que a veces no lo hace. Entonces, pero Él sigue teniendo poder, aunque Él no lo haga. O sea que Él no deja de ser Dios, Él no deja de tener, Él sigue siendo Dios y Él sigue siendo poder. Pero la enseñanza se trató porque a veces nos sentimos mal porque decimos, no, pues ¿qué pasa, verdad? Dios no me contesta o cualquier aflicción que estamos pasando. Pero por alguna razón Dios lo permite. Pero la enseñanza de hoy es lo contrario.
La enseñanza de hoy es el poder de Dios a favor del hombre. Cuando habla del hombre, habla de la mujer también. O sea, el favor de Dios, el poder de Dios a favor de nosotros que somos sus hijos. Y también debo de aclarar que, hablando del título, ¿verdad?, de esta enseñanza, el poder de Dios a favor del hombre, me refiero a hombres y mujeres de Dios que temen a Dios, que se han humillado y por eso Dios obra con su poder a favor de ellos. Porque Dios tiene misericordia de todos, pero a sus hijos Dios los protege, a nosotros que somos sus hijos. Y también Dios cuida a aquellos que a lo mejor no le sirven, que a lo mejor no le buscan. Dios también tiene cuidado porque la Biblia dice que Dios hace salir el sol para buenos y malos y hace llover para buenos y malos también. O sea que esa es la misericordia de Dios. Y a veces Dios obra también en aquellos que no merecen un favor de Dios. No merecen la misericordia de Dios y Dios obra porque Dios es misericordioso. Pero a sus hijos, a nosotros, a la iglesia, Dios tiene más cuidado de nosotros. Por eso Jesucristo en el Sermón del Monte, allí habla que si nosotros siendo malos le damos buenas cosas a nuestros hijos, cuanto más nuestro Padre Celestial dará mejor buenas cosas a los que se lo pidan, o sea, a sus hijos. O sea que Dios tiene cuidado de nosotros, de su iglesia, de sus hijos, y obra a favor de nosotros muchas veces. Y de eso se va a tratar la enseñanza. El poder de Dios a favor del hombre, a favor de nosotros. Porque también Dios puede mostrar su poder trayendo juicio al hombre. Y eso no es ningún favor al hombre, es lo contrario. Y podemos ver, ¿verdad?, en el libro de Apocalipsis, allí habla de los juicios que Dios va a traer a esta tierra. Y es el poder de Dios. Están las copas de la ira de Dios, 7 copas de la ira de Dios. Están las 7 trompetas que se van a tocar y cada trompeta es un juicio. Y casi todo el libro de Apocalipsis habla de los juicios de Dios. Por eso muchos no les gusta ni leer el libro de Apocalipsis porque son los juicios para este mundo. Pero ahí está. O sea que Dios tiene poder para obrar a favor nuestro, pero también tiene poder para traer juicio. Él es poder, Él es todo poder. Entonces tenemos que entender las dos caras de Dios, porque los ateos no creen en Dios, pero hay quienes dicen, bueno, ¿por qué Dios permite tantas cosas? ¿Por qué Dios es así? ¿Por qué Dios, si Dios es bueno, por qué permite esto? ¿Por qué permite el otro? Porque quieren que Dios haga todo y el hombre en realidad no merece nada de Dios. Y quieren el favor de Dios siempre. Pero Dios es juicio, Dios es amor, pero Dios también es fuego consumidor. Dios también trae juicio de vez en cuando. Cuando ya el pecado del hombre llegue al colmo, Dios va a traer juicio a la tierra. Y ahí está el libro de Apocalipsis. Si usted lo lee, es puro juicio el que viene. Pero estamos en la gracia, no se asuste, estamos en la gracia. Y ahorita estamos disfrutando del favor de Dios. Porque cada día que nos levantamos, cada día le damos gracias a Dios por la salud, por el bienestar, por nuestras vidas, porque estamos en la gracia de Dios todavía. Estamos en la dispersación de la gracia, donde podemos aprovecharnos de la gracia de Dios, donde usted puede entrar confiadamente ante el trono de la gracia, en oración, en súplicas delante de Dios, rogándole a Dios por algún favor que usted necesita de Dios. Tenemos el acceso para entrar, ¿verdad?, confiadamente, como dice la Biblia, y pedirle a Dios en oración, en ruegos. Si Dios no lo hace, está bien, pero tenemos el acceso, tenemos la confianza de que si estamos en una necesidad, Dios puede obrar a favor nuestro, porque estamos en la gracia. En cambio, cuando ya la iglesia sea levantada, se acabó la gracia. Va a ser puro juicio y no va a haber, el Espíritu Santo no va a obrar a favor del hombre. Va a haber pura tribulación, por eso se llama la gran tribulación. Dice cual nunca la ha habido en todo el mundo, en toda la tierra. Entonces la iglesia lo que está esperando es que venga Jesucristo y nos lleve, nos levante, seamos arrebatados a esa patria celestial sin ver muerte. Eso es lo que está esperando la iglesia. Eso es lo que estamos esperando todos. Ese es como quien dice, esos son nuestros, en realidad lo que nosotros estamos anhelando. Aún la creación dice que anhela ese evento cuando la iglesia sea levantada.
Y hay mucho que hablar, pero vamos a la enseñanza de hoy. El poder de Dios a favor del hombre. Vamos al libro de Éxodo, capítulo 9, versículos del 13 al 16. Yo que lo tengo en la Biblia, aquí en mi Biblia. Del 13 al 16 vamos a leer esos versículos. Son 3 versículos, 4 creo. Dice: entonces Jehová dijo a Moisés: levántate de mañana y ponte delante de Faraón y dile: Jehová, el Dios de los hebreos, dice así: deja ir a mi pueblo para que me sirva. El 14, porque yo enviaré esta vez todas mis plagas a tu corazón, sobre tus siervos y sobre tu pueblo, para que entiendas que no hay otro como yo en toda la tierra. El 15, porque ahora yo extenderé mi mano para herirte a ti y a tu pueblo de plagas y serás quitado de la tierra. Y el 16 terminamos, dice: y a la verdad yo te he puesto para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Nos concentramos en el 16, en ese versículo nos concentramos. Dice: a la verdad yo te he puesto para mostrar en ti mi poder. Le dice a Moisés que le diga a Faraón. O sea que estas palabras se las dice Dios a Moisés para que se las diga a Faraón. Porque acuérdese que Moisés era el mensajero de Dios. Cada de que Dios trataba con Faraón, enviaba a Moisés. Y dile a Faraón que deje ir a mi pueblo. Y le mandó 10 plagas, creo, si no me equivoco. Y entonces esas plagas nunca reconoció Faraón el propósito de Dios. Pero ya era un propósito porque Dios endureció su corazón para que no dejara ir a su pueblo. Porque, como dice en este versículo, para mostrar en él su poder, para que Dios mostrara su poder en él. Dice: y a la verdad yo te he puesto para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. O sea que Dios puso a Faraón para mostrar en él su poder. Acuérdese que Dios es el que quita y pone. Dios permite que haya presidentes y Dios también los puede quitar. Dios es un Dios soberano. Entonces, aquí a Faraón le está diciendo estas palabras, a Moisés que se las diga, para mostrar en ti mi poder, para que vean quién soy yo. Y mandó todas las plagas que están escritas allí, en ese libro de Éxodo, las conocemos las plagas. Y vemos que con todo y eso no se arrepintió y no dejó ir a su pueblo. Hasta el final, cuando llegó la plaga de que se murieron todos los primogénitos, hasta entonces lo dejó ir. Pero tuvo que pasar por todas las plagas porque tenía su corazón duro y no lo quería dejar ir. Vemos ahí entonces el poder de Dios manifestado a favor del pueblo de Dios, a favor de Israel. El poder de Dios sobre Faraón para que toda la tierra se diera cuenta que Dios es Dios de poder. Y vemos cómo sacó al pueblo. Lo sacó con mano poderosa. Abrió el mar rojo y cruzaron el mar rojo. Se abrió en dos, o sea, pasaron en seco, dice la Biblia, y llegaron al desierto. Y en el desierto duraron por 40 años allí y Dios los probó. Vamos a Deuteronomios capítulo 4, versículos 33 y 34. Aquí también Moisés habla con su pueblo, con el pueblo de Israel. Dice, ¿ha oído pueblo alguno la voz de Dios, hablando de en medio del fuego, como tú la has oído sin perecer? Aquí le está hablando Moisés al pueblo. Le está hablando Moisés al pueblo, que si ha oído pueblo alguno la voz de Dios hablando en medio del fuego, como tú lo has oído sin perecer. O sea que Moisés les está recordando a su pueblo lo que Dios era con ellos, lo que Dios hacía. Porque dice que había una columna de fuego que en la noche se manifestaba en el pueblo, en el campamento de Israel, cuando iban por el desierto. Y Dios hablaba por medio de esa columna de fuego. Por eso aquí le recuerda, ¿acaso ha oído la voz de Dios algún pueblo, alguno en la tierra? Sabemos que el pueblo de Israel era el único pueblo que Dios escogió. Y Dios se manifestaba a su pueblo por medio de esa columna de fuego. Y hablaba a Dios con voz audible y todo el pueblo oía la voz de Dios.
Por eso aquí le está recordando. No ha habido en la tierra ningún pueblo que escuche la voz de Dios, sino que solamente tú, le está diciendo a Israel. El versículo 34 dice, ¿o ha intentado Dios venir a tomar para sí una nación de en medio de otra nación con pruebas, con señales, con milagros y con guerra y mano poderosa y brazo extendido y hechos aterradores como todo lo que hizo con vosotros Jehová vuestro Dios en Egipto ante tus ojos? Les está recordando lo que Dios hizo en Faraón, todas las plagas que le mandó. Y le está recordando esto también. Dice, ¿o ha intentado Dios venir a ti, a tomar para ti una nación en medio de otra nación? En otras palabras, tú estabas en la nación de Egipto y Dios te sacó de allí. Dice, y viste las pruebas, el poder de Dios con todo lo que le pasó a Egipto y Dios mostrando su poder. En otras palabras, tú eres el pueblo escogido que Dios escogió para mostrar su poder en Faraón y para que tuvieras el poder de Dios con todo lo que él hizo ahí. Le está recordando para que no se olvide a Israel, para que reconozca y entienda que tienen el Dios todopoderoso, el Dios que creó la tierra y todo el universo, que está de su lado, para que no se olviden de él, para que no se olviden de que Dios ha estado con ellos siempre, por su misericordia, porque los escogió desde Abraham. Vemos ahí entonces el poder de Dios manifestado en Egipto a favor del pueblo de Israel, a favor de toda esa nación, para sacarlos de ahí. Vamos ahora a Marcos capítulo 5, versículos 25 al 34. Aquí vamos ya en el Nuevo Testamento y vamos a ver aquí el poder de Dios a favor de una mujer bien necesitada. Conocemos la historia, la mujer del flujo de sangre. Dice, pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre, el 26, y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Hasta allí. Vemos aquí el poder de Dios para sanar una enfermedad de una mujer que tenía mucho tiempo padeciendo. Y Dios con su poder, Jesucristo con su poder, obró a favor de ella. Y aquí esto fue un poco inusual. Perdón. Fue un poco inusual, porque normalmente Jesucristo era el que hacía los milagros y iba y hacía los milagros a las personas. O alguien le decía, estoy enfermo, ten misericordia de mí. Conocemos el ciego de Bartimeo, que le dijo, hijo de David, ten misericordia de mí. Y Jesús le dijo, ¿qué quieres que haga? Dice, que reciba la vista. Y Jesús dijo, pues sé sano de tu ceguera, y fue sanado. Y así Jesucristo hacía muchas sanidades frente a las multitudes. Pero aquí esto fue un poco unusual, como dicen los americanos. Inusual, ¿verdad? Creo que se hace más fácil a veces hablar las palabras en inglés. Es inusual, era algo inusual que no era normal que Jesucristo sanara solamente porque alguien lo tocara. Pero vemos aquí a esta mujer que tenía fe, porque decía esta mujer en sí,
si tan solo tocar el borde de su manto, seré sana. O sea que ahí la situación era de la mujer, de la fe que la mujer tenía. O sea que el poder de Dios obró a favor de esta mujer por la fe que ella tenía. No porque Jesucristo la haya tocado, porque Jesucristo ni la tocó. Y los discípulos le dicen, ¿cómo dices tú que alguien te ha tocado si la multitud te aprieta? O sea que vemos a Jesús en una multitud donde estaban cuerpo con cuerpo, todos juntos tras de Jesús, siguiendo a Jesús. La multitud lo apretaba, dice. Pero él sintió que alguien lo tocó, ¿verdad? Y solamente tocó su manto, el borde de su manto. Pero él sintió que alguien con fe vino y le tocó el borde de su manto. Por eso dijo, es que algo sucedió. Sintió el poder que salió de él cuando esta mujer tocó su manto. Dios obró a favor de esta mujer por la fe de ella. Por eso es bueno tener fe, hermanos. Como dije al principio, aunque hay que siempre tener fe de que Dios puede hacer milagros, porque Dios sigue siendo poderoso. Nuestra fe nunca debe de fallar. Siempre tenemos que tener fe. Pero si Dios no lo hace, tampoco no vamos a decir Dios no existe, tampoco vamos a decir Dios es injusto. No, si no lo hace, por alguna razón ha de ser. Pero siempre nosotros tenemos que tener la fe de que Dios lo puede hacer. De un modo u otro, y a veces no es como nosotros queremos, porque a veces queremos que Dios obre como Naamán, que decía, ¿por qué me manda este profeta a bañarme al río Jordán cuando hay otros ríos mejores, más limpios? Y me manda que me meta 7 veces en el río Jordán, donde está más sucio que los demás. Pero era un propósito de Dios para humillarlo. Y fue sanado de su lepra. Muchas de las veces creemos que Dios va a obrar como nosotros queremos. Tenemos una expectativa de que Dios va a obrar de la manera que nosotros pensamos. Pero no es así, Dios hace como Él quiere. Y a veces Dios se tarda también en sanar. A veces Dios se tarda en sanar o en respondernos a alguna petición. Y a veces pues tú te quieres casar y ya llegas a los 40 años y dices, pues ¿hasta cuándo? Pero es que a lo mejor Dios te está probando, no sé, tu fe. Entonces, cosas así, uno a veces se desespera. Acuérdese que Sara y Abraham se desesperaron porque Dios les dio la promesa que les iba a dar un hijo. Y ya, pues, Sara, Abraham tenía casi 100 años, creo que 99. Y Sara, pues, también ya le iba llegando casi a los 100. O sea que era imposible. Y vemos el error que cometieron. Que Sara le dijo, no, pues ahí está la esclava para que tengas un hijo con ella. Y sabemos que así lo hicieron. Pero Dios les había dado una promesa y ellos tenían que esperar la promesa de Dios. Por eso cuando Dios dice algo, Él lo va a cumplir. Si Dios te dice, te muestra de que Dios va a hacer algo, es que Dios lo va a hacer. No se sabe cuándo, porque Dios no da tiempos, Dios no pone fechas. Estamos esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo y hay quienes ponen fechas y les ha fallado. Muchas fechas han puesto muchos que hasta profetas y no pasa como ellos creen y pasan los años, pasan las fechas y no se cumple porque Dios sabe cuándo. Dios tiene poder y Él va a manifestar su poder como Él quiere, cuando Él quiere y a la hora que Él quiere, no cuando nosotros queramos. Lo que tenemos que hacer nosotros es tener fe. Así como esta mujer que tuvo fe, dijo, si tan siquiera tocar el borde de su manto, seré salva. Seré sanada también. Y Jesucristo se dio cuenta. Porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y Jesucristo le dijo, ve, por la fe que tú tienes, por la fe que tú tuviste, ahora eres sanada, eres salva. Porque la mujer tenía temor. Acuérdese que no podemos entrar mucho porque me entretengo mucho. Pero la ley era que la mujer, cuando estaba en esa condición, no podía estar cerca de las personas. Una mujer que tenía flujo de sangre, ella tenía que estar apartada de la sociedad. Y dice que ella había gastado todo su dinero y había ido con los doctores para sanar de su flujo. Y nunca fue, dice que iba de mal en peor. Y esta mujer estaba en realidad, bien atrasada por todos, tanto avergonzada, tanto porque no puede estar con la sociedad. Estaba aislada siempre. Porque esa era la ley. Las mujeres no pueden estar en sus días de
¿cómo se les llama? De periodos, no podían estar con la sociedad. Y esta mujer avergonzada vino a escondidas a tocar tan siquiera el borde de su manto para ver si con la fe de ella, dice, a ver si soy sana con esto, solamente con tocar su borde. Y Dios lo hizo. Dios hace como Él quiere, pero a veces nosotros queremos que lo haga a nuestra manera. Y a eso nosotros cometemos el error. Porque a veces nos desesperamos y a veces hasta dejamos de orar. Y decimos, Dios no me escucha. Dios no me va a responder. Y a veces puede ser que ya estemos a punto de recibir lo prometido y nos pasa lo que Abraham y lo que Sara. Cometemos el error de parar, menguamos en la fe y dejamos de orar, dejamos de pedir. Y Dios lo que quiere es que siempre pidamos con fe, para que así Él obre conforme a nuestra fe también. Pero a su tiempo, no a nuestro tiempo. Pero Él sigue teniendo poder para sanar, para libertar y para todas las cosas. Vamos a Lucas capítulo 5, versículos 17 al 20, porque ahí hay otra historia que también me gusta mucho. Lucas 5, del 17 al 20. Dice, aconteció un día que Él estaba, hablando de Jesús, Él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Acuérdense, aquí dice que el poder de Dios estaba con Jesús para sanar. En otras palabras, había ocasiones en las cuales fluía Jesucristo en el poder para hacer sanidades, según dice este versículo. Dice que estaba en él el poder de Dios, del Señor, el poder del Señor estaba para sanar. En otras palabras, era la hora de que vinieran a traer todos los enfermos, porque ahí estaba el poder de Dios para sanar. Acuérdense que Él hacía milagros, sanaba, libertaba, pero este era un momento en el cual era en ese preciso momento que era necesario que trajeran a las personas enfermas, porque ahí estaba el poder de Dios, según el versículo. Estaba el poder del Señor para sanar. Entonces dice el otro versículo, el 18. Y sucedió que unos hombres que tenían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él, delante de Jesús, porque estaba adentro de una casa, dice el 19. Pero no hallaron cómo hacerlo a causa de la multitud. Subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Hasta el 20, ¿verdad? El 20. Al ver Jesús, la fe de ellos, les dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Dice aquí que al ver Jesús, la fe de ellos, le dijo al hombre: tus pecados te son perdonados. Porque Jesús vio en los amigos de este hombre, los que lo llevaron, que ellos tenían fe para que este amigo de ellos fuera sanado. Entonces, Jesucristo le dice: por la fe de tus amigos es que tú eres sano ahora. Por la fe de tus amigos, los que te trajeron. Muchas de las veces Dios también obra por la fe de nosotros a favor de otros. Cuando tú oras por otra persona, aunque la persona no tenga ni fe, pero porque tú tienes fe, Dios te puede contestar una oración. ¿Cuántas de las veces hemos hecho oraciones por personas que ni siquiera creen? Y ellos reciben por la fe de nosotros. Por eso nosotros la iglesia, debemos de siempre estar llenos de fe. Porque ellos van a ver el poder de Dios manifestado por medio de nosotros, aunque ellos no tengan la fe. Cuando el apóstol Pablo y creo que su compañero, no recuerdo si fue Silas o Bernabé, creo que fue Bernabé, llegaron a un lugar y sanaron a una persona. Y después de que sanaron a la persona, los querían adorar. Pensaban que eran dioses. Esas personas no creían. Esas personas no tenían fe. Aún al que fue sanado no tenía fe. Pero ellos tenían fe. Y fue sanada la persona por el poder, por la fe de Pablo y de Bernabé.
Cuando en la iglesia La Hermosa estaba un paralítico pidiendo limosna, iban Juan y Pedro y Juan, iban entrando al templo. Y ese hombre pidiendo limosna, Pedro le dijo, oro y plata no tengo, pero lo que tengo te doy, en el nombre de Jesús, levántate. Él no tenía fe. El paralítico que estaba allí en La Hermosa, en el libro de los Hechos, no tenía fe. Es como en el capítulo 3. Eso no estaba no lo tengo apuntado, pero me vino. Ese paralítico que estaba en la iglesia de La Hermosa no tenía fe de que fuera sanado en esa hora de su enfermedad, porque estaba paralítico de por vida. Pero Pedro tenía fe y el poder de Dios obró a favor de ese paralítico. 3:2. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Y el 3. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Acuérdense que él está esperando recibir una limosna. Pero Pedro le dice, en el otro versículo, mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy, en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Vemos aquí la fe de estos apóstoles obrando a favor de este paralítico, que este paralítico no tenía fe para ser sanado. Y fue sanado, fue mejor que lo haya sanado a que le dieran limosna. Si usted está enfermo, ¿qué quiere usted? ¿Que Dios lo sane de su enfermedad o que el gobierno lo mantenga? Se pusieron a pensar. Les digo esto por un caso que sucedió allá en México. Me dijo el pastor que está allá, el pastor Efraín. Allá hay un muchacho en aquellos años, cuando nosotros levantamos la obra allá en el 2003, había un muchacho que llegaba con el pastor Efraín a acompañarlos al cerro, a la montaña. Y ese muchacho tenía, creo una mano, estaba media sequita una mano. Tenía un problema en una mano. Pero él estaba recibiendo ayuda del gobierno. Le estaban dando un dinero por estar él así, en esa condición. Creo que era de una mano, ¿tú te acuerdas, Irma? ¿No te acuerdas? Uno de lentes que siempre los acompañaba. Era de una mano, ¿verdad? Era una mano que la tenía como seca. La tenía como así media torcida, como digamos como estoy yo así, que no podía casi mover los dedos, ni la mano. Y este muchacho, pues muy fiel, ¿verdad? Siempre los acompañaba. Era un soltero. Y entonces una vez dice el pastor, ¿verdad? Que pues el Señor, no sé, una campaña o algo pasó, que el Señor obró en sanidad a favor de este muchacho. Y se le encompuso la mano, se le arregló la mano. Pero al poquito tiempo ya andaba otra vez igual, porque dijo, y ahora no me van a dar, el gobierno no me va a dar más dinero. Y dice que por ponerse a pensar de que el gobierno no le iba a dar más, le quedó la mano otra vez igual. Dice, pero el Señor había hecho la obra. Dice, pues lo vimos, dice. Se le enderezó y podía mover los dedos. Pero como que pues puso a pensar, bueno, ¿y dónde me va a llegar el dinero que me están dando? Por eso me puse un poco a pensar que ustedes no dijeron nada, cuando yo les dije que si querían ser sanos o que les estuviera el gobierno dando dinero. Cuando estábamos aquí en San Carlos, aquí los que están aquí, que son de San Carlos, que nos conocieron ahí como pastores, había una hermana, no sé si ustedes se acuerdan, una hermana puertorriqueña que andaba en una andadera porque había tenido un accidente en una escuela. Ella trabajaba en una escuela. Y ella tenía creo una o dos hijas que la acompañaban. Pues llegaba siempre con su andadera, pero ella estaba peleando para que le dieran un dinero el seguro, pues. Ella traía abogados. Y nosotros con fe orábamos por ella. Oramos por ella con fe de que el Señor la sanara, ¿verdad? Después nos dimos cuenta que no quería ser sanada. Estaba sana, ya me acordé. Estaba sana, hermano, pero ella la hacía de que estaba mala. Y nosotros orando ahí, Señor, sánala, que ella pueda caminar bien, porque ella pues simulaba que estaba manca, simulaba que no podía caminar. Y nosotros allí con fe, ¿verdad? La fe de nosotros estaba pues puesta en que el Señor le iba a sanar. Y orando, a cada rato oramos por ella.
Entonces un hermano que lo conocen ustedes, mi esposa dijo el nombre, pero yo no lo voy a decir. Este hermano, una vez ella los invitó a cenar a ella y a su esposo. Perdón, a él y a su esposa. Los invitó a cenar, entonces dice que llegaron ahí a la casa y la hermana andaba como si nada. Por ahí tenía parqueada la andadera y andaba sirviéndoles a ellos como si nada tuviera. Dice, oiga, pastor, dice, esta hermana no está manquita, esa hermana andaba gira, andaba atendiéndonos, dice, y no necesitaba la andadera. Y ahí llegaba que tenían que bajarla del carro y llevarla hasta la puerta para que se sentara. Solamente estaba simulando, hermano, porque se iba a cobrar un dinero. Y nosotros con fe orando. Y de ahí para acá dije, no, pues ahora ya no vamos a orar por ella, pues que en realidad ella no está manca. Pero hay personas, hermano, que por el dinero hacen cualquier cosa. Y prefieren mejor, como ese testimonio de este hermano, que el Señor lo sanó allá, como el pastor Efraín dijo. El Señor hizo la obra, pero él dijo, y ahora no me va a dar el gobierno el dinero porque ya estoy bien. Y volvió otra vez a estar igual. Entonces, pues así estaba este cojo, hermanos. Este cojo esperaba la limosna, pero Pedro le dijo, si no tengo dinero, ni oro ni plata tengo, pero te voy a dar lo que tengo, la sanidad, el poder de Dios que está en mí. Y fue sanado, y ese sí entró para dentro del templo, brincando, danzando, ¿verdad? Y fue el nombre de Dios glorificado por el poder de Dios que se manifestó en ese cojo. Y fue un milagro que tuvieron problemas porque de ahí persiguieron a los apóstoles por esa sanidad de ese cojo. Acuérdense que a los religiosos no les gustaba que hubiera sanidades. Y ya después los demás, todo ese capítulo y el 4, habla de que los andaban persiguiendo porque este cojo fue sanado por el poder de Dios. Entonces vemos aquí los apóstoles con fe, el poder de Dios en ellos manifestado por la fe de ellos. Por eso necesitamos nosotros estar siempre llenos de fe. Hay hermanos y hermanas aquí que tienen fe que el Señor los usa y las usa en sanidad. Que ustedes saben que ustedes ponen las manos y son los dones de Dios. Son los dones del Espíritu Santo que Dios nos da. Acuérdense que unos somos maestros, otros Dios los usa en sanidades, otros Dios los usa en diferentes dones, interpretación de lenguas, como dice el libro de 1 Corintios capítulo 12, que ese no es el tema ahora, pero hay quienes tienen esa fe bien viva de que pueden poner las manos y pueden hacer sanar a las personas. Tienen esa fe porque Dios les ha dado ese don y sucede. Y cada uno tiene sus dones. Entonces la fe debe estar siempre viva en nosotros, como la de estos apóstoles, que por medio de la fe de ellos, el poder de Dios se manifestaba para sanar a las personas. Vemos ahí ese ejemplo. Vayamos ahora a Hechos capítulo 1, versículo 8, porque ahí empezó el poder de Dios. En el versículo 8 del capítulo 1 de los Hechos, ahí es donde el poder de Dios se derramó, el Espíritu Santo, y los llenó de poder. Y por eso los apóstoles, como ese milagro que vimos ahí en el capítulo 3, es porque ya habían recibido el poder de Dios por medio del Espíritu Santo, con la llenura del Espíritu Santo en el aposento alto, como Jesucristo les dijo en este versículo. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Recibiréis poder, el poder de Dios. El poder que tenían los apóstoles no era de ellos, era el poder de Dios en ellos manifestado. Para sanar, para libertar, para predicar el Evangelio, se necesita el poder, hermanos. No cree usted que yo estoy predicando aquí porque yo soy bueno, porque yo soy inteligente, no. Es el poder de Dios que nos da las palabras. No cree que yo soy muy inteligente ni una cosa importante, pero es el poder de Dios en nosotros que nos da esa unción de predicar, de enseñar, porque es Dios en nosotros y no nosotros mismos. Como el mensaje que trajo Marvin ese día poderoso, el miércoles. Yo sé que Marvin estaba en el Espíritu cuando él estaba escribiendo, buscando la guianza del Espíritu Santo, porque dice que hasta lloraba solamente mientras él estaba escribiendo el mensaje que nos trajo aquí el miércoles. Y yo sé, ¿por qué? Porque se siente cuando la persona está predicando, enseñando con esa unción. No es hipocresía, es la verdad, es la palabra de Dios manifestada. Es el poder de Dios, aún en la enseñanza, es el poder de Dios. O sea que no es cualquier cosa el Evangelio. Es poderoso el Evangelio.
Y ahí vamos a terminar, cuando terminemos, vamos a terminar en lo que es la palabra de Dios, cómo es de poderosa la palabra de Dios. Es el poder de Dios en la palabra, aquí en la Biblia, manifestada a favor nuestro. Pero sigamos para llegar ahí. Entonces aquí Jesucristo le dijo que recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Por eso el Evangelio allí se expandió. Desde Jerusalén, allí empezó el poder de Dios a manifestarse por medio de los apóstoles y de todos los discípulos que se reunieron ahí. Dice hasta lo último de la tierra, o sea que todavía sigue yendo el poder de Dios, del Evangelio manifestado en toda la tierra, dice ahí. De ahí se esparció. Todo el Evangelio está por todo el mundo ya. Se está predicando el Evangelio en todo el mundo. Dice la Biblia que no va a venir el arrebatamiento hasta que todo el mundo haya escuchado el Evangelio. Y por eso ya se está predicando en todos los idiomas. Uno estaba escuchando que ya casi en todos los idiomas se está interpretada la Biblia. Porque es un propósito de Dios, de que todo hombre, toda persona va a escuchar el Evangelio. Para que cuando vengan los juicios de Dios, no digan nadie me lo dijo, yo no sabía. Sino que ya todo el mundo va a saber que Jesucristo es el verdadero Hijo de Dios, que el Padre lo mandó a la cruz del Calvario para morir por los pecadores y que el Espíritu Santo es el que nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Todo el mundo se va a dar cuenta, pero no todos lo van a aceptar y no todo el mundo lo acepta, por eso no toda la gente es salva. Pero se va a predicar este evangelio a todo el mundo, a toda la tierra, antes de que venga el juicio, porque Dios no trae juicio sin antes avisar. Dios es justo. Allí en el capítulo 3 de ese libro de los Hechos, pero vamos al versículo 11 y 12, porque aquí ya después de que sanaron al cojo, de que recibió la sanidad, ya en el versículo 11 y el 12 vamos a ver lo que pasó. Dice, y teniendo asidos a Pedro, porque aquí, como les dije, los andaban persiguiendo porque sanaron al cojo. Y tenido asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo, atónito, concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Y el 12. Venido esto, Pedro respondió al pueblo, varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? Estaba hablando del cojo. Dice que el cojo estaba agarrado de ellos, que por medio de ellos había recibido la sanidad, y la gente estaban todos atónitos mirando a Pedro y a Juan como que ellos eran la gran cosa, como que ellos eran, porque pensaron que como el poder de Dios salió de ellos, pensaron que ellos eran bien importantes. Por eso aquí el apóstol Pedro les dice, varones, respondió al pueblo, dice, varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros? En otras palabras, lo que sucedió aquí no viene de nosotros, esto es el poder de Dios, ¿verdad? Que Dios tuvo misericordia de este cojo y lo sanó. No pongan los ojos en nosotros, no se maravillen de nosotros, porque no somos nosotros, es el poder de Dios. Ahí Pedro para que le dieran la gloria a Dios y no a ellos. Porque todo lo que hagamos nosotros es para la gloria de Dios, no para nosotros. Todo lo que hacemos nosotros, lo que usted haga, si usted toca bien, si usted canta bien, si usted todo lo que haga usted es para la gloria de Dios, no para que nosotros seamos alabados. Por eso aquí el apóstol dice, no pongan los ojos a nosotros, no se maravillen. Como si nosotros hubiéramos hecho algo por este hombre, cuando en realidad no podíamos hacer nada por él. Es el poder de Dios. No somos nosotros. Para que Dios siempre se lleve toda la gloria y toda la honra. Por eso nosotros nunca debemos de recibir ninguna ofrenda por una sanidad que se hace cuando ponemos las manos. Como una vez aquí mismo en Bonita, que estaba una muchacha poseída por demonios, y fuimos con mi esposa, y estuvimos ahí ministrando liberación, ya hace como unos 5 años atrás, o 4 por ahí. Y esta muchacha recibió liberación, y después los hermanos, los papás de la muchacha querían darnos dinero. Tengan. No. Yo me sentía hasta raro porque nunca
me habían ofrecido dinero así. Pero parece que por allá donde ellos venían, de su Centroamérica, yo creo que eso hacían. Recibían una sanidad o algo, alguna oración de alguien y iban y le daban dinero a la persona que oraba. Pero nosotros, yo me sentí mal porque dije, pues si ni que nosotros hubiéramos hecho algo, si esto es Dios. Es el poder de Dios, no somos nosotros. Por eso nosotros nunca debemos nosotros de recibir honra ni gloria por algo que se hace cuando sabemos que es el poder de Dios. Por eso la palabra de Dios no se vende. Si un día me invitan a predicar a algún lugar, yo me siento mal si me dan una ofrenda. ¿Por qué? Porque esto no se vende. El evangelio no se vende, no se negocia. Últimamente, en los últimos años, ahora con la pandemia eso se vino abajo, pero era un negocio el evangelio. Iglesias cobraban predicadores para que fueran a predicar a sus iglesias, cobraban, hacían conciertos los músicos y cobraban la entrada. Estaban haciendo mucho negocio con los feligreses. Y eso es injusto delante de Dios porque eso no se vende. Los talentos no se venden. Se trabajan, se ministran a favor de la iglesia, a favor del pueblo. No para sacarle al pueblo ganancias, no para enriquecerlos a ellos, que eso es lo que estaban haciendo, enriqueciéndose, haciéndose famosos. Pero yo creo que hasta para eso fue este propósito de esta pandemia, porque todo eso se vino abajo. Ahora ya no andan por ahí evangelistas de arriba, de aquí para allá, de allá para acá, yendo a las iglesias porque no les conviene, se reúnen muy poquitos y no les van a dar mucho. Ya no sé si andarán trabajando en algo, no sé. Pero el evangelio no es un negocio, hermanos. El evangelio es por gracia. Por gracia recibiste, por gracia dalo. ¿Verdad? Entonces, aquí ellos decían, no, nosotros no somos nadie. Aquí es el poder de Dios. No pongan su mirada en nosotros. Bueno, vamos a avanzar. Vamos ahora, como dice Romanos capítulo 1, versículo 16. Es el apóstol Pablo hablando. Porque no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Porque no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Es el apóstol Pablo hablando. No debemos avergonzarnos del evangelio porque este es poder de Dios. No se avergüence porque usted es hijo de Dios, porque es el poder de Dios en nosotros, para salvación. Dice a todo aquel que cree, porque al que no cree no salva. Esto es por fe. Al judío primeramente y también al griego. O sea que por eso mucha gente no es salva porque no cree. Pero el que cree es salvo solamente por la palabra de Dios, porque es poder de Dios. La palabra es poder de Dios. El evangelio es poder de Dios, que nos ha salvado a nosotros. Nos ha rescatado de nuestra vana manera de vivir. Ese es poder de Dios. Porque el hombre no lo puede hacer, pero Dios sí lo puede hacer. Él nos ha cambiado nuestra mente, todo nuestro sistema de creer, lo ha cambiado para creerle a Él, para creerle al evangelio. Y ahora somos bendecidos por el poder de Dios, por el evangelio que es poder de Dios. Si vamos a Romanos 15, 17 y 19, al 19, de ese mismo libro de Romanos, sigue hablando el apóstol Pablo, Romanos 15, del 17 al 19. Dice, tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere, el 18, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Lírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Pero dice que por el poder de Dios, dice que con poder, dice con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios. Dice que todo lo ha llenado del Evangelio. Dice, pero por el poder del Espíritu de Dios. No por mí, no por lo que yo soy, sino por el poder del Espíritu de Dios en mí. Por eso todo lo que hagamos nosotros es el poder de Dios en nosotros. Porque nosotros siervos inútiles somos. Y así el apóstol Pablo también aquí, él aclara que el poder que él tiene del Evangelio y que lo ha llenado toda esa región del Evangelio es por el poder del Espíritu Santo que estaba en él. Porque Dios lo escogió para predicarle a los gentiles. Era un propósito de Dios escoger a Pablo. Y llenó toda la región, la llenó del Evangelio. Le predicó a todos los gentiles. Y hubo muchas iglesias. Fundó muchas iglesias el apóstol Pablo. Ese sí era un verdadero apóstol, no como los apóstoles que hoy en día, que ni siquiera levantan una iglesia, ya son apóstoles.
solamente porque tiene una congregación que siempre lo admiran y lo idolatran y ya dicen, ya soy un apóstol porque tengo aquí toda la gente a mis pies, los que lo siguen. Eso no es un apóstol. Apóstoles estos, que andaban de región en región, llevando la palabra, sembrando la semilla, levantando iglesias. Yo sé que sí hay apóstoles, pero un apóstol tiene que andar levantando iglesias y poner pastores para que sea un apóstol. Pero si nunca levanta una iglesia y dicen que son apóstoles, pues ¿de dónde? No califican. No califican porque en realidad no están haciendo nada. Pero es un engaño. Y muchos sí lo creen. Pero yo no. Porque la palabra de Dios me dice lo contrario. La palabra de Dios es la que nos enseña. No los hombres. Los hombres podrán decirte una mentira y te la crees. Te la creíste y quedas en esa mentira creyendo. Pero lo que la Biblia dice, eso es lo que hay que creer. Y cómo caminaron los apóstoles, cómo caminaron los siervos de Dios, hay que ver cómo caminaban ellos. Porque ahora los apóstoles de hoy en día quieren tener sus mansiones, quieren tener sus buenos carros, sus buenas cuentas en el banco. Y Jesucristo no tenía ni dónde recostar su cabeza. Y era el Hijo de Dios. Los apóstoles eran perseguidos, maltratados, apedreados. No tenían casa propia. Y los apóstoles de hoy en día quieren tener todo a sus pies. Puro lujo, pura vanagloria. Le van a dar cuentas a Dios. Porque aquí en la tierra puede hacer cualquier cosa, pero delante de Dios, allá es donde se va a saber quién es quién. Por eso yo prefiero que Dios nos ayude, hermanos, a todos. Que no seamos confundidos, porque el evangelio es poder de Dios. Pero hay que andar bien derechitos, porque no somos muy importantes como para sentirnos importantes, pero por misericordia de Dios nos escogió. Con su poder, con su evangelio, hemos sido rescatados y le servimos por amor, porque por gracia somos salvos. Vamos a 1 Corintios capítulo 1, versículo 18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. El evangelio, la palabra de Dios, es poder de Dios para los que se salvan. Dice que a los que se pierden es locura, porque los que no quieren recibir el evangelio, para ellos es locura el evangelio, porque nos dicen hasta locos, fanáticos. Pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Es el poder de Dios en nosotros, salvándonos, redimiéndonos de nuestros pecados. A ellos no los puede redimir de pecados porque no creen. Ellos siguen con sus pecados porque no creen en el Hijo de Dios, que puede salvarnos y perdonarnos nuestros pecados. Pero a nosotros sí, a los que somos salvos, según dice, este es poder de Dios, el evangelio. La palabra de la cruz es el evangelio del cual habla ahí. Es poder de Dios para nosotros, para salvar. Todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, como dice el apóstol Pablo. Ese es el poder de Dios en nosotros. Vamos a 2 Corintios capítulo 4, versículo 7. Y ya vamos a terminar en Hebreos. Pero vamos a 2 Corintios capítulo 4, versículo 7. Dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. ¿Cuál es la excelencia? El evangelio, la vida de Cristo. La tenemos en este vaso que es de barro, que somos nosotros mismos, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Es de lo que estoy hablando, que nosotros no somos nada sin Dios. No somos nada sin el don que Dios nos ha dado. Si tienes el don de sanidad, el don de milagros, es de Dios, es el poder de Dios, porque somos de barro nosotros. Somos tierra, hermanos. El día de mañana morimos y somos polvo. No somos nada. Pero el poder de Dios que actúa en nosotros, eso es lo que cuenta. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Para no gloriarnos nosotros. De que soy el ungido de Dios. De que tengo la gracia de Dios en mí y yo soy el más grande aquí. No, hermanos. La excelencia es de Dios, el poder es de Dios y no es de nosotros porque somos tierra, todos somos iguales. Tú eres blanquito, eres morenito, eres amarillo, pero somos tierra, el color que seas. Y aunque te ponga lo que te pongas, como quiera eres tierra, somos de barro,
Somos iguales todos. No hay diferencia para Dios. Por eso no tenemos que ser racistas, hermanos. Aquí todos nos tenemos que, todos, la familia de Cristo, somos un conjunto de personas de todo el mundo y somos la iglesia de Cristo. Somos la familia de Cristo. Y un día en el cielo vamos a estar de todo tipo de personas. Por eso aquí nos tenemos que llevar bien con todos. El racismo no cabe en el cristianismo. Por eso tú puedes ver a un morenito que es un hermano tuyo y lo puedes abrazar con mucha confianza. Como tu hermano, como tu hermana. Un hermano aquí me dijo que fue a Waffle House el otro día. El hermano Diego no está aquí, ¿verdad? Y me dijo que encontró una de las que lo atendieron, una morenita, que él estaba escuchando música cristiana. Y parece que ella conoció la música. Dice, oye, es música cristiana, ¿verdad? Sí, dice, es que estoy yendo a una iglesia. Pues invítame a tu iglesia, yo quiero ir a esa iglesia porque me gusta la música cristiana. Y por cierto que le dije a Jennifer que le iba a dar el número de teléfono porque me lo mandó por texto y se me olvidó. A ver si viene para el domingo. Pero le voy a decir a Jennifer que se comunique con ella porque quería la dirección de aquí. Le dije, pues, como a la vez que me llamó no estaba yo disponible, cuando le llamé ya se había ido. Pero si de repente viene la morenita aquí el domingo, pues hay que recibirla, porque ella le gusta la música cristiana y a lo mejor quiere pertenecer aquí, no sé, o nomás quiere venir de visita. Pero si entran morenitos por ahí o amarillitos, pues son nuestros hermanos, porque son lavados con la sangre de Cristo. No tenemos que verlos como extraños. Cuando mi esposa vio la primera morenita, se asustó porque pensaba que era de plástico. De eso estaba hablando yo el otro día. Veníamos en el camino a este país y allá con nosotros pues no hay gente negrita, ¿verdad? Sino que prietitos como yo, un poquito más que yo. Y dice que cuando ella vio, fuimos a una tienda a echar gasolina porque veníamos en un carro y entró toda asustada y dice, ahí está una morenita, dice, y parece de plástico. Porque allá no es pues sí, por allá con nosotros no hay negritos. Donde nosotros somos no hay negritos. Entonces, en aquel tiempo, pues no sé ahora. Creo que una vez que fuimos para México ya había negritos por ahí, pero creo que eran cubanos, que se habían venido de inmigrantes a México y andaban por ahí pidiendo en la calle ayuda. Le dije, mira, aquí hay morenitos también ahora sí. Creo que fue el último año que fuimos, hace como 2 años, ¿verdad? Habían pero eran cubanos. Vean que los cubanos pues parecen haitianos. Pues a mi esposa se le hizo raro ver a esa negrita, estamos hablando hace 20 y pico de años, cuando ella llegó a este país. Pues hay que verlos como nuestros hermanos, porque Jesucristo pagó un precio por ellos. La sangre que nos lavó a nosotros, lavó a todos los que lo aceptan. No importa el color, no importa la raza, todos somos hermanos en Cristo Jesús cuando venimos al arrepentimiento. Bueno, vamos ya a terminar. Vamos entonces ahora a 2 Corintios capítulo 4, a Hebreos capítulo 4, versículos 12 y 13, y ahí terminamos. Porque aquí vamos a ver el poder que es la palabra de Dios. El mensaje que yo traje el domingo, dije por encima que ahora tenemos la palabra, que es el poder de Dios en la palabra. Lo dije por encima. Pero aquí vamos a ver que en realidad la palabra de Dios tiene poder. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Dice que es viva. En otras palabras, al decir que es viva es que no está muerta. La palabra de Dios no es un libro cualquiera que alguien se inventó. No, es viva porque es la palabra de Dios y Dios está vivo. La palabra de Dios es viva y eficaz, dice, y más cortante que toda espada de 2 filos. Más cortante. Está hablando de una espada que tiene un filo por cada lado y es más cortante. Es un ejemplo que está dando. Y penetra hasta partir el alma. Está hablando que penetra hasta partir el alma de la persona. Nosotros tenemos un alma. Pues esa palabra penetra y parte el alma porque cuando nosotros la escuchamos nos redarguye. Nos entra hasta lo más profundo y dice, esa palabra me penetró. Porque es como una espada que está entrando y a veces nos duele. Porque es la palabra de Dios. Nos duele porque estamos haciendo cosas que a Dios no le agradan y cuando nos pega duro es que está haciendo efecto. Por eso hay unos que dicen, ouch. No estaba en congregaciones, ¿verdad? Cuando está predicando el predicador y por ahí alguien dice, ouch, porque le dolió el piquete. Pues es la palabra, hermanos. O sea que no exagera la persona cuando dice, ouch, porque dice, me dolió. Pues así es la palabra de Dios. Dice que como 2 filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu. Acuérdense que tenemos alma, cuerpo y espíritu.
Penetra, parte del alma y el espíritu que tenemos, dice. Dice, y las coyunturas, acuérdense que el cuerpo tiene coyunturas. En otras palabras, penetra hasta lo más profundo de nuestro cuerpo. Dice, y los tuétanos, acuérdense que los tuétanos están adentro de los huesos. Adentro de los huesos es donde están los tuétanos. Esa cosita que tiene adentro los huesos, que algunos le meten el dedo para sacárselo. Esos son los tuétanos, ¿verdad? La médula, como quien dice. Dice que hasta a los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Discierne, la palabra discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, porque la palabra de Dios es viva. Al decir que discierne los pensamientos, la palabra de Dios discierne lo que tú estás pensando. Por eso a veces la palabra de Dios nos llega y dice, ¿y cómo se da cuenta de lo que yo estoy pensando, lo que yo estoy haciendo? ¿Cómo el predicador se da cuenta cómo está mi vida? ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios, no es el que predica. Por eso dice que penetra hasta los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Discierne lo que la persona está pensando, discierne lo que la persona está planeando hacer. Entonces, cuando escucha la palabra y ya tiene un plan, esa palabra lo penetra y lo desiste de hacer el plan que tenía, de algún plan malévolo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios lo confrontó, le entró y le penetró. Y después lo que iba a hacer ya no lo va a hacer, porque la palabra de Dios vino y le penetró. Y se arrepiente de lo que iba a hacer. Eso es lo que está diciendo, que es la palabra de Dios. Es bien profunda, es poderosa. Dice el versículo 13, para terminar ahí. Dice, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. No hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel de quien tenemos que dar cuentas. Las cosas están desnudas ante Dios. Usted podrá estar bien vestido, pero ante Dios estamos desnudos. Podremos cubrirnos y disfrazarnos y hacer cuanta cosa, pero Dios sabe quiénes somos dentro. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios que nos discierne. No hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, en la presencia de la palabra de Dios. Por eso la palabra penetra y pica y daña, y es que es Dios, sabe lo que hay en las personas. Y a veces pueden pensar que el predicador lo está diciendo porque ya conoce las cosas, cómo está viviendo en su vida. Por eso a veces yo no quiero saber ni qué está pasando, ni cómo usted está viviendo, hermanos. ¿Por qué? Porque se van a decir, no, es como el pastor ya sabe cómo vivo, como ya sabe que nos peleamos, que discutimos, pues ahora lo está diciendo por mí, porque discutimos con la esposa, porque nos peleamos, porque esto, porque el otro. Es que como ya sabe, pues ya sabe, nos está tirando. Por eso a veces es mejor no saber nada, hermano. ¿Por qué? Porque una vez le da por predicar. A veces, por ejemplo, yo visito a una persona y trato de no hablar de la conversación que tuve en esa visita que hice para que no piense que lo estoy diciendo por la persona, por la visita que hice. Es bien difícil predicar, hermanos. Porque acuérdense que si yo los visito a ustedes, me voy a dar cuenta mejor de algunas cosas de ustedes. Y hay algunos predicadores que vienen al púlpito y empiezan a tirar. Pero yo no quiero hacer así. Porque entonces van a decir, mira, como ya sabe el problema, me está tirando. Y ahí después se van de la iglesia. Entonces es bien difícil. A lo mejor por eso no los visito muy seguido. Porque mejor prefiero que la palabra de Dios sea quien parta, quien reparta, que sea el Espíritu Santo. Y no que diga, no, porque como ya lo sabe. Pero sí me dan ganas de visitarlos, hermano. Para tomarnos un cafecito. Ahí platicando. Me gusta conversar porque hay cosas que no nos damos cuenta, hermano. Y cuando nosotros visitamos, nos damos cuenta de cosas que dijimos, ahora hay por qué orar. Está pasando esta situación, hay que ponernos a orar. Cuando yo me doy cuenta de alguna situación, lo que más quiero es orar por esa situación. Porque digo, aquí solamente Dios nos puede ayudar y hay que orar. Solamente Dios puede hacer un milagro, una sanidad, si hay un enfermo. Entonces, si es bueno visitar, es que de repente por ahí les callamos algún día, pero no para investigar, sino para pasarla bien. Un momento agradable. Pero después no piense, no, pues como ya sabe los problemas que tengo, ahora me está tirando. No, hermano. Dios es el que sabe las cosas que hay en los corazones, más que nosotros. Usted me podrá decir un poquito de lo que usted está pasando, pero Dios sabe más que yo. Aunque usted me lo diga. Aunque usted no lo diga, aunque usted se lo diga a una persona,
porque Dios sabe exactamente lo que usted siente. No es lo mismo decir que sentir, porque se dice, como estaba diciendo Marvin, con la enseñanza de cuando Jesucristo fue crucificado, se puede leer, es fácil leer lo que Jesucristo pasó, la vía dolorosa, lo crucificaron, lo golpearon, pero como dice Marvin, si tú vas leyendo palabra por palabra, párrafo por párrafo, y te profundizas en todo lo que iba sintiendo Jesús, hermanos, acabas llorando. Yo no entiendo a Marvin. Cuando tú estás bien concentrado en lo que tú estás estudiando, uno se pone a llorar y dice, ¿y todo esto lo hiciste por mí? Con esto termino. Una vez mi esposa se había ido a otro estado con Miriam, porque estaba chiquita Miriam, y se la llevó a otro estado. Y esta vez yo me quedé en la casa, creo que Jennifer estaba Jennifer y yo. Y yo estaba haciendo algo en la casa, y estaba yo solo allí. En realidad, a lo mejor fue otra ocasión. El caso es que yo estaba solo, a lo mejor Irma andaba con las niñas. Y yo estaba solo allí, estaba como pintando algo allí. Y estaba escuchando una alabanza de un dueto. Y me puso a llorar. Lloré, hermanos, pero un llanto porque dice que, ese canto dice que habla de lo divino de Jesús. Lo divino en lo malo cobró vida y el reino de los cielos se acercó. Necesito cantar la canción, hermanos, y no quiero cantarla. Porque solamente así me sale la tonada. Pero me puso a llorar cuando dice que al que debo yo servir, vino a servirme. Al que debo yo buscar, me busco a mí. A quien debo yo de amar, me amó primero. Por mis culpas por entero se entregó. Esas palabras que yo escuché en esa alabanza, porque es una alabanza de pura guitarra, es un dueto. Y cuando yo escuché eso, esas palabras me tocaron, hermanos. Estaba yo solo y lloré en llanto, porque como no había nadie, estaba yo solo y hermano estaba con las niñas, no estaba en la casa. Pues yo rompí en llanto, hermanos. Esa es la única vez que me acuerdo, que yo recuerdo que lloré, pero con un llanto de, Señor, ¿tú esto lo hiciste por mí? Al quien debo yo servir, vino a servirme. Al quien debo yo de amar, de buscar, me busco a mí. A quien debo yo de amar, me amó primero. Y por mis culpas por entero Él se entregó. Él pasó todo lo que pasó, todo el procedimiento por mi culpa, por amor a mí. En vez de que yo le sirva, Él me sirvió. Y eso me rompió en llanto, hermanos. Y eso sucede, hermanos. Este es el evangelio de verdad. Solamente el Espíritu Santo, con su poder, con su palabra, nos puede hacer llorar. Yo nunca lloraba antes. Yo vine a llorar hasta que vine a conocer a Cristo. Yo antes no lloraba. Ni aunque me despreciaran, yo solamente me sentía triste. Y me sentía que no sería para nada. Pero nunca lloraba. Pero en el Evangelio aprendí a llorar. Porque los hombres sí deben de llorar, hermanos. No le haga caso a las canciones mundanas que dicen que los hombres no deben llorar. No, se deben de llorar. Porque si se aguardan eso allí, hermanos, eso les va a hacer daño. Es bueno llorar. Usted póngase a llorar cuando esté solo allí. Porque las mujeres, aunque los vean, lloran. A ellos no les importa que uno las esté viendo, pero los hombres somos más discretos. Por eso esa vez yo estaba solo y ahí yo solamente sé que yo lloré. Y la hora que le estoy diciendo a ustedes. Pero si hubiera estado ahí, yo creo que no hubiera llorado. Porque no le da vergüenza que lo vean llorar. Pero cuando ya estás bien tocado, ya no te importa. Ya no te importa, aunque te vean llorar, ya no le importa a uno. Porque es el Espíritu Santo, no somos nosotros, es el poder de Dios. El poder de Dios en nosotros, haciendo cambios, renovándonos, sacándonos todo lo que está allí y dándonos el alivio que necesitamos. Dice Jesucristo, venir todos los que estén cargados y cansados y yo los haré descansar. Eso es descansar en el Señor. Ir delante de Dios y llorar, llorar y llorar. Así es como el Señor nos liberta de todas esas cargas. Y el Señor lo sigue haciendo porque el Señor sigue teniendo poder para hacerlo. Pero hay que humillarnos para sentir ese consuelo, ese poder que siempre está a favor nuestro. Nos ponemos de pie y pueden pasar a la plataforma. Nos ponemos de pie y vamos a cantar una alabanza al Señor. Y acuérdense que Dios todavía está a favor de nosotros. Con su poder, con su Espíritu Santo. El Espíritu Santo es poder. Y Dios todavía está con su poder
a favor de nosotros, ayudándonos y haciendo sanidades cuando es necesaria una sanidad. Siga teniendo fe, hermanos. Que nuestra fe no mengue, que nuestra fe siga en aumento. Aunque no veamos las cosas, acuérdense que esto es por fe. Porque si vemos las cosas, ya para qué tener fe. Pero si no las vemos, con paciencia la guardamos, dice la palabra de Dios. Levante sus manos, cierre sus ojos y vamos a adorar a Dios. Le damos gracias a Dios. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por tu Espíritu Santo, Señor, que es el Maestro, que nos enseña como tú sabes, Señor. Toda la gloria y la honra es tuya, Señor. Adore a Dios. Soberano, victorioso Rey, ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Jesucristo, reinas con poder. Soberano, victorioso Rey, ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Eres el Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Sí, Señor. Tuya es toda la gloria, tuyo es el honor, tuyo es todo el honor. Sí, Señor. A ti sea toda la gloria y todo el honor por siempre, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Que tú todavía sigues sanando, sigues libertando, sigues salvando almas con el poder del Evangelio. Porque el Evangelio es poder de Dios para sanar, para salvar. Gracias, Señor, porque tú nos has hablado, Señor. Que esta fe, Señor, que has aumentado en nosotros, prevalezca, Señor amado, hasta que tú vengas, Señor. Entendiendo, Señor, que tú, Señor amado, eres el único Dios soberano sobre toda la tierra, sobre todo el universo, y tú te mereces toda la gloria y toda la honra, Señor. Recíbela, Padre, de tu pueblo en esta hora. En el nombre de Jesús, recibe la gloria y la honra, Padre. Te pedimos, Señor, que nos lleves a nuestros hogares, Señor. Llévanos con bien, Señor, en nuestros vehículos, Señor. Que lleguemos con bien a nuestros hogares, Señor, y que tú des descanso, Señor, a nuestros cuerpos en esta noche, para el día de mañana levantarnos fortalecidos y glorificando tu santo nombre, Señor, dándote gracias, Señor. En el nombre de Jesús, llévanos con bien. Amén. Estamos despedidos, Dios les bendiga. Nos vemos aquí el domingo a las 5. Dios les bendiga y hacia adelante.